Vamos a introducir, para completar el planteo de el modelo de los megatemas que habíamos desarrollado a partir de la propuesta de Corallo y el ajuste realizado por el arquitecto Fernández, vamos a introducir la relación entre esta idea de los megatemas y las políticas urbanas y la sustentabilidad. Políticas urbanas y sustentabilidad. Recordemos que nuestro punto de partida había sido considerar la ciudad como un ambiente. El ambiente, recordemos, totalidad de condiciones, niveles, medios de vida, condiciones bióticas, abióticas, que organizan esa estructura sustentante, posibilitante de la vida. Una particular manifestación es el ambiente humano como resultado de la interacción naturaleza-sociedad o sociedad-naturaleza a lo largo de la historia, que ha llevado a la estructuración del hábitat humano como contexto físico, material, espacial de la vida humana. Y ese ambiente humano en el tiempo se ha particularizado como ambiente urbano, que manifiesta esa manera específica que la especie humana ha encontrado para estructurar su hábitat más característico, ¿no? Y que está asociado con los problemas del habitar urbano, sistemas de relaciones de lo social, sistemas de prácticas, sistemas de instituciones, etcétera, pero en relación a un medio particular que el hombre ha ido creando y consolidando como manifestación de su modo de habitar la tierra. Ese ambiente urbano lo conocemos como ciudad, ciudad que es un sistema ambiental pero cultural, no es un resultado de la naturaleza en sí, sino que es el resultado de la cultura, de la acción del hombre a lo largo del tiempo sobre la naturaleza, en relación con la naturaleza. Por consiguiente, es un tecnosistema, es un sistema artificial donde lo que prima es la introducción constante y creciente de tecnología, de técnicas que han ido transformando en el límite, cambiando de manera notable, como lo vivimos a diario en nuestros contextos, eso que fue la situación inicial de un ambiente sustentante natural. Es un tecnosistema altamente consumidor, por consiguiente altamente dependiente, porque en realidad consume materia y energía que en general provienen de fuera de él. Y esto es un problema. Es un problema. ¿Por qué? Porque está en la relación que habíamos visto cuando hablamos de sistemas complejos, el sistema en sí y las condiciones de entorno. Esas condiciones de entorno son muy fuertes cuando hablamos de la ciudad como tal. Es un sistema altamente movilizador de flujos de energía, de materia y de información. No hay ninguna duda, en la ciudad se concentran las máximas flujos de estos componentes energía, materia e información. Por cierto, es un sistema complejo, en términos de complejidad, tal como lo definimos oportunamente, diversificado, abierto y altamente selectivo en términos de que va organizando de manera diferenciada las características de las respuestas que localiza y de los aspectos que va localizando en el conjunto. Es un sistema que genera lo que se llaman entropías, energías negativas, es decir, pierde energías y normalmente tiene poca capacidad de recuperarlas, necesita la inyección de nueva energía para volver a sus estados. Tiene una mínima, en este sentido, una mínima capacidad de resiliencia, demanda de nuevas energías para corregir esa situación que llamamos entrópica. Y por cierto, es un sistema fuertemente estructurado, abierto, pero fuertemente estructurado. Eso constituye lo que habíamos denominado estructura física espacial temporal, el EFET, que es el producto y el resultado y la manifestación de las múltiples acciones, decisiones e intervenciones histórico, cultural, económico, política, etcétera, que hemos ido desarrollando a lo largo del tiempo en el soporte natural para constituir territorios. Por cierto que esto organiza el hábitat como estructura del hábitat urbano, cuyos niveles de estructuración están dados por la idea de estructura global, en general, estructuras significativas, los aspectos particulares que están contenidos dentro de ese sistema complejo, y de hecho, todo esto determina la calidad del hábitat urbano y condiciona la calidad y el significado del habitar, es decir, en última instancia,
determina y condiciona en gran medida la calidad de la vida humana en este ambiente tan particular que es la ciudad. Ciudad que hoy aparece fuertemente bajo esta idea de ciudad difusa, al menos en las grandes concentraciones. Nos está tocando de a poco en ciudades intermedias como Córdoba, como Rosario. Es evidente en ciudades grandes como Buenos Aires, en las grandes metrópolis, megalópolis, en los grandes territorios urbanos del mundo, donde hay algunas características que permiten entender esto de ciudad difusa. En principio decimos que hay una ausencia progresiva de los factores urbanos que tradicionalmente caracterizaban a la ciudad como complejidad, como totalidad compleja. Tradicionalmente la ciudad se diferenciaba de lo rural, de lo suburbano, por la idea de continuidad espacial. Bueno, esto empieza a diluirse y aparecen núcleos de fuerte estructuración espacial, núcleos que se van diluyendo, nuevamente núcleos de fuerte estructuración espacial. La idea de relaciones funcionales fuertes, ya se han roto las relaciones entre la vivienda, el trabajo, la educación, la salud, etc. Cualquier cosa empieza a aparecer en cualquier lugar de la trama, de la estructura de esto que llamamos la ciudad, generando relaciones a distancia que complejizan, que complican y que ponen en riesgo el funcionamiento a veces de todo el sistema. Otra cuestión que ha desaparecido, que va progresivamente desapareciendo, es el concepto de densidad. Esa idea de patrones de intensidad de ocupación que generaban ciertas homogeneidades topológicas. En ciertos lugares, el centro condensaba las máximas densidades, luego bajaba una densidad media y finalmente hacia el límite del sistema aparecían las bajas densidades. Hoy tenemos concentraciones de altísimas densidades en lugares casi periurbanos. Y esto está desdibujando esa estructura que tradicionalmente podíamos armar como ciudad. Ha desaparecido también la idea de centralidad simbólica. La plaza mayor de la antigua ciudad española, nuestra plaza principal, ha dejado de tener un peso en la conciencia y en la capacidad de representación simbólica que los habitantes tienen de una ciudad, mucho menos los visitantes. Y algo que se está perdiendo fuertemente en esta nueva realidad de la ciudad es el valor patrimonial de tipo social que tenía el espacio urbano. El espacio urbano se ha reducido a un puro espacio de circulación de flujos rápidos, verificado y manifestado principalmente por la red vial. La red vial ha dejado de ser el lugar de encuentro, el lugar de realización, salvo ciertas ocasiones, para pasar a ser un puro espacio de flujos. Bueno, una particularización de esta ciudad difusa es la llamada ciudad archipiélago. Ciudad archipiélago, que es un territorio urbano que aparece casi como una sumatoria de islas, por eso hablamos de archipiélago. La idea de ciudad collage, famoso texto de Colin Rowe de los años 90, la Ville Archipel, de la que habla el urbanismo francés, esta sumatoria, esta especie de asociación de islotes que parecen no tener relación entre ellos. Manifiesta esa tendencia a convertir nuestras ciudades en una especie de grandes archipiélagos temáticos, a la manera de los parques temáticos. Centros comerciales por un lado, parques empresariales por otro, centros de esparcimiento, parques deportivos, los famosos núcleos cerrados de habitación, cuya mejor expresión son los countries en horizontal o los countries en altura, centros especializados del terciario que combinan algunas de las situaciones anteriores, los contenedores híbridos dispersos en el territorio que son centros de depósito, de acopio, de logística y que son indiferentes a su ubicación y a su relación con el espacio urbano inmediato o con la totalidad del espacio urbano.
De hecho, que esto manifiesta que el espacio urbano se ha vuelto un puro espacio de flujos. Lo único que garantiza hoy en día el espacio urbano en esta ciudad archipiélago es la conectividad interna, la intraconectividad. Y esto evidentemente se manifiesta como una crisis del espacio público. El espacio público ya no se diseña, el espacio público es lo que resulta y lo que garantiza puramente la conectividad y los flujos. Por cierto que esto lleva a la crisis de la centralidad, y la creación de nuevas centralidades que a veces son pseudocentralidades, producto de esa dispersión temática. Hoy el centro simbólico, catedral, cabildo, plaza mayor, tiene quizás mucho menos valor que un gran centro donde está el shopping, o el gran supermercado, o el gran emporio de cines y centros de diversión. Y por cierto, se ha perdido el sentido patrimonial del concepto ciudad, de lo urbano. Ya el patrimonio urbano empieza a ser o contemplado como colección aislada de monumentos, de objetos con algún valor económico, técnico o simbólico, pero no como lugar vivido y sentido como representación simbólica del lugar urbano. Esto va generando una ciudad de tipo discontinuo, estratificada, que ha empezado a construir fronteras internas. No hay murallas, pero hay líneas, hay cambios que organizan eso que llamamos la frontera. En situaciones que creo que en algún momento lo habíamos comentado, donde casos extraordinarios, donde un country en altura en la ciudad de San Pablo coexiste casi en medianera con una de las favelas más grandes de la ciudad. Y estas son fronteras reales, aunque no haya murallas. Sí, hay un cerco, hay una delimitación del country, pero son tal vez más fuertes que las viejas murallas medievales. Con lo cual se asiste al fenómeno de periferización del territorio urbano, creación de periferias internas, ya no solamente externas. Hay cosas que parecerían pertenecer a la periferia y sin embargo están dentro del contexto de la ciudad. Han desaparecido, van desapareciendo gradualmente los criterios de localización en relación a centros gravitatorios. Es decir, ya no hay una relación, como decíamos antes, entre la vivienda y el trabajo, o entre la residencia y el estudio, o entre el deporte, la cultura y los lugares de residencia. Se han ido constituyendo en esferas autónomas y los efectos son tremendos porque son efectos sobre las tramas de conectividad, son efectos en términos de tiempos de conexión, son efectos en términos de saturación de vías para garantizar este tipo de conexiones. La ciudad empieza a aparecer como un gran territorio de áreas de oportunidad. Allí donde el mercado inmobiliario vea una posibilidad de negocios, aparece la oportunidad de una alta densidad, de un gran centro que concentra esparcimiento, recreación y comercio, etcétera, sin importar las tramas de relaciones y el soporte que la estructura urbana está posibilitando o podría posibilitar. Aparecen áreas especiales y áreas preferenciales, sobre todo ideas construidas desde lo económico y desde una cierta ideología de diferenciación social, con lo cual se pierde una visión sistémica, integral, holística, totalizadora de la complejidad urbana. Y por cierto que el espacio urbano es visto en estos avances, en esta creciente transformación de la ciudad como un espacio de puros flujos y movimientos. Ha perdido su carácter patrimonial. Un efecto que es característico de la ciudad archipiélago es la profundización de la marginalidad y la aparición de un fenómeno nuevo en los últimos 20 o 30 años, la exclusión, aquellos que están fuera del sistema. Los marginales todavía están dentro del sistema. Los excluidos, por definición, están fuera del sistema. Sin embargo, están en el sistema. Con profundización de los conflictos sociales y de la violencia que
caracteriza a los medios urbanos hoy en día. En ese marco, claro, hay problemas. Incremento de los factores que fracturan la estructura urbana y la vuelven bastante más inmanejable, generando, convirtiéndose en fuente de nuevas situaciones problemáticas. Hay crisis de la ciudad pública. En realidad, la ciudad pública ya no se piensa, ya no se diseña. ¿Qué es lo público? ¿El shopping es la ciudad pública? El shopping es privado, con acceso, eh, entre comillas, público, pero siempre se reserva el derecho de admisión. Hay una impostación de modelos de mercado que tienden a generar una renta diferencial rápida, y así aparecieron, digamos, propuestas de residencia en altura, el country en altura, que ha generado conflictos en prácticamente todo el mundo por saturación de redes, tanto viales como de servicios, etcétera, pero que le han generado enormes ganancias a los impulsores de este tipo de propuestas. Para poner un ejemplo. Hay incremento de los problemas ambientales y pérdida de sustentabilidad, puesto que para ocupar con esta idea de oportunidad las áreas y los sectores del espacio urbano, para construir esos nuevos territorios de la especulación inmobiliaria, no se toman en cuenta las características y las restricciones que el soporte tiene, las características y restricciones que los servicios técnicos tienen. Hay pérdida de la calidad de los espacios centrales, pérdida creciente de patrimonio. Todos los días asistimos a la desaparición por demolición de algún bien que en su momento y que probablemente podría seguir teniendo un valor de significación dentro de la cultura urbana. Localización oportunista de inversiones especulativas que maximizan beneficios en el corto plazo y que, acabado ese ciclo de beneficios, se retiran, dejando un pasivo ambiental que son instalaciones vacías, instalaciones deterioradas, sin remediar, de las cuales se tiene que hacer cargo la ciudad que las recibió en su momento. En este marco hay oportunidades. Dentro del planteo de Ciudad Archipiélago, algunas oportunidades tendríamos que poder visualizar. Y las oportunidades pasan por volver a pensar la ciudad como una totalidad a través de la idea de proyecto urbano que reorganiza este concepto de la ciudad, que tiende a repensar los tejidos urbanos, que tiende a poner la atención en las áreas de borde internas, externas, a generar suturas, o sea, volver a asociar, generar uniones, a pensar corredores que vinculen no solamente para la circulación, etc. A través de la reformulación, el mejoramiento de patrones de uso que impliquen nuevas mixturas. Frente al parque temático, la idea de mixtura, la idea de asociación compleja de usos y de prácticas que sinérgicamente se puedan sustentar. Pensemos el famoso tema de los centros bancarios, las cities del mundo, que desde el viernes a la tarde al lunes a la mañana está absolutamente vacía y cuentan con las mejores infraestructuras que tiene cualquier ciudad grande en el mundo. Este tipo de cosas deberían llevarnos a repensar en esta idea de nuevas mixturas. La idea de capitalizar, desde el punto de vista social, esa renta diferencial que algunos proyectos, que algunas empresas, que algunos han obtenido. Por ejemplo, la legislación española, increíblemente, desde el franquismo en adelante, pero desde la República, ha conservado una ley de la República que dice que el suelo es propiedad social. Por consiguiente, es posible generar compensaciones. Alguien que, por decisión de un ordenamiento integral de la ciudad, no puede ocupar más allá de ciertos límites, más allá de cierta intensidad su lote, puede, sin embargo, obtener parte de eso en otra área de la ciudad que no es de su propiedad. Compensaciones a través de la idea de renta diferencial. Ciertamente hay que volver a pensar la idea de centralidad. Las nuevas centralidades temáticas, pseudocentralidades en muchos casos, han aparecido. Bueno, tenemos que volver a
pensar una articulación diferente, pero volver a recuperar el concepto de centralidad, hay la posibilidad de potenciar áreas patrimoniales, tanto de relictos, de lo poquito que ha quedado natural, como de objetos verdaderamente históricos ligados a la evolución de la ciudad, al significado, a los hechos que le dieron sentido y que le dieron diferenciación a la ciudad, y entenderlos como capital fijo, no como un bien inmobiliario que puede ser transable y por consiguiente demolible cuando el mercado inmobiliario logre o consiga obtener mucha más renta sobre ese terreno, sobre ese lote. Bien, en este marco, ¿qué va a pasar o qué pasa con las políticas urbanas y esta idea de sustentabilidad? Habíamos partido en el esquema simplificado de tres esferas de una sustentabilidad económica, una sustentabilidad social y de una sustentabilidad ecológica. ¿Se acuerdan? El primer planteo de Nishkamp, tres campos, las tres subsistemas que se asociaban. ¿eh? En la sustentabilidad económica estaba todo el tema del crecimiento económico, la acumulación cuantitativa, ligado a la maximización de beneficios privados que se manifestaban en la actual estructura como expansión de mercados externalizando costos. Me quedo con las ganancias y no me hago cargo de los problemas que hay que remediar y resolver. En la sustentabilidad social, el subsistema de lo social, aparecía la idea de autosuficiencia local, regional, satisfacción de necesidades básicas insatisfechas, superación de las LP, línea de pobreza, incremento de la equidad, justamente tendiente a eso, satisfacer NBI y LP, participación y acciones colectivas, y la idea de una tecnología apropiada, la ecotecnología, tecnologías apropiadas. En cuanto a la sustentabilidad ecológica, aparecía la necesidad de pensar el territorio, pensar el espacio ambiental, respetando la idea de capacidad de carga, de la que vamos a hablar más adelante, pero por lo pronto, cuánto puede soportar un territorio y puede metabolizar sin perder las características del sistema que tiene. La idea de consumo, reducción de residuos, etcétera, que nos lleva a pensar en el territorio como un sistema ecológico de soporte. Bueno, frente a esta imagen inicial que habíamos planteado, apareció la otra, la de los megatemas, asociados con, por un lado, el desarrollo productivo, lo económico, el megatema productividad, y el desarrollo humano, el megatema habitabilidad, que por un lado se garantizan desde un nivel llamado superestructura, donde aparece con claridad el megatema de la gobernabilidad, pero por el otro se asocia con condiciones infraestructurales que se asientan sobre el megatema de la sustentabilidad natural tecnológica del sistema. En este esquema de los megatemas, productividad, sustentabilidad, habitabilidad, gobernabilidad, ¿qué ha pasado en la ciudad difusa, en la ciudad archipiélago? ¿Qué está pasando en nuestras ciudades? Está pasando que al darle primacía al tema de la productividad, estamos atentando directamente sobre el megatema de la habitabilidad. Condiciones que la productividad está reclamando en términos de concesiones, en términos de cesión de terreno, en términos de bajarle las exigencias ambientales y demás, afectan la posibilidad de un hábitat, de una habitabilidad social adecuada. ¿Por qué? Porque están afectando la sustentabilidad natural tecnológica del sistema e indirectamente conducen a afectar el capital político. Son los gobiernos locales los que autorizan este tipo de cosas, pierden credibilidad. Ese capital político asociado con la gobernabilidad empieza a fragmentarse, empieza a perderse frente a operaciones como las desarrolladas por grandes núcleos de corporaciones internacionales en algunos centros urbanos, de las cuales somos testigos prácticamente todos los días, quizás no en nuestro medio todavía local, pero sí las estamos visualizando ya en ciudades como Córdoba, ni hablar en Buenos Aires, ni hablar en las grandes ciudades del mundo.
La idea entonces era que productividad, gobernabilidad, habitabilidad y sustentabilidad, que generan esas cuatro sustentabilidades, tiendan a coincidir, a asociarse de manera integral hacia el centro, generando la sustentabilidad del sistema. Entonces, la sustentabilidad general del sistema sería el resultado de políticas ligadas a la productividad, a la sustentabilidad natural tecnológica y a la habitabilidad desde el ámbito de la toma de decisiones, que es la gobernabilidad. Bueno, aquí entonces podríamos analizar dos tipos de procesos que combinan los cuatro megatemas, los cuatro polos, estos que hemos enunciado como megatemas en el planteo Corallo Fernández. Cuando el acento lo ponemos en la habitabilidad social para recuperar aquello que a veces la economía corporativa está logrando como valor privilegiado, pues entonces desde habitabilidad social asociado con sustentabilidad técnico-natural y con gobernabilidad se presiona sobre las demandas y las condiciones de la productividad para lograr que en el corto plazo se generen acciones que ya no pongan el énfasis exclusivamente en condiciones de competitividad de la productividad, sino que pongan el énfasis en superar línea de pobreza, necesidades básicas insatisfechas, para articular de una manera más adecuada las demandas de la sustentabilidad social con las condiciones que derivan de una sustentabilidad política, la exigencia y la construcción de sistemas de tomas de decisiones y respetando y teniendo en cuenta las potencialidades, pero también las limitaciones de la sustentabilidad natural, tecno-natural, que es el polo S. Es decir, que si pensamos en esta gestión ambiental de la calidad de vida, y esto significa GACB, la gestión ambiental de la calidad de vida implica pensar una productividad con eficiencia, una productividad competitiva, pero respetuosa de las demandas de la habitabilidad, y quizás una productividad de cooperatividad. Y aquí es donde implicamos lo social con lo productivo, lo social local con lo productivo, no solamente con la competitividad derivada de las fuerzas de lo global, sino rescatando las potencialidades que el sistema local podría generar en términos de productividad. Otro proceso es el proceso GADU, Gestión Ambiental de Desarrollo Urbano, que tomando en cuenta la sustentabilidad del ámbito territorial, tanto en términos naturales como tecnológicos, se asocia con la productividad y la habitabilidad presionando sobre las políticas, sobre las decisiones que organizan los sistemas de gestión y de ordenamiento del territorio. De este modo, esta articulación de habitabilidad, productividad sobre la base de sustentabilidad, esta articulación combinada tiende a lograr un mejoramiento de la habitabilidad para efectivamente reducir en el umbral, superar las líneas de pobreza, necesidades básicas insatisfechas, pero también para regular en términos de racionalidad ambiental la productividad, no solamente como pura competitividad, fuente de ganancia inmediata para empresas, grandes empresas o capitales concentrados locales e internacionales. De hecho, esto significaría un grado adecuado de protección, de conservación de la sustentabilidad natural tecnológica, articulada justamente con lo económico y con lo social. Allí entonces, pensando en una gestión ambiental de desarrollo urbano, es que aparece la idea de gobernabilidad con control, gobernabilidad con asignación según sectores y según demandas, y gobernabilidad, y aquí está la clave, con participación social. Evidentemente, estos dos procesos, el de la gestión ambiental de la calidad de vida y el de la gestión ambiental de desarrollo urbano, quedan incorporados en escenarios hoy
generalizados entre lo local y lo global. A ver, lo local, ¿dónde se manifiesta con más claridad? Y lo local se manifiesta en aquello que está verdaderamente localizado, valga la redundancia. ¿Qué es lo más local de los 4 megatemas? La habitabilidad, puesto que hace referencia a la población residente, sus redes de lo social y sus demandas de hábitat. Y la gobernabilidad, puesto que está sentada en sistemas locales de toma de decisiones. La productividad y la sustentabilidad hacen a conceptos mucho más generales, si bien dependen de condiciones locales, pero llevan al concepto de conservar un capital que el planeta tiene y llevan un concepto de producción económica como interacción entre fuentes locales y externas en base a sistemas de recursos. Entonces, esa crisis de entre lo global. Crisis global se expresa entre políticas, hoy en día, entre políticas de productividad y políticas de sustentabilidad. Una producción que a escala global no está respetando las condiciones del subsistema natural tecnológico, que es nuestra segunda naturaleza. Pero también hay una crisis global local, condiciones de sustentabilidad potenciadas del mundo que afectan la habitabilidad local, la habitabilidad en las sociedades locales. Por cierto que hay una crisis entre lo local y lo local, entre las políticas de gobernabilidad y la habitabilidad. Es un escenario, diríamos, endógeno. Lo que se trata es de generar políticas que limiten los efectos de las tendencias globales, por cierto, entendiendo que estamos inmersos dentro de esas tendencias globales. Que tiendan a superar tendencias regresivas y que tiendan a superar los indicadores de insatisfacción que están creciendo de manera alarmante en términos de línea de pobreza y necesidades básicas insatisfechas. Pero además, estos 4 megatemas quedan insertos en la llamada dimensión del corto, mediano, largo plazo. Y ahí aparecen las llamadas políticas de gobierno y las llamadas políticas de Estado. Políticas de gobierno que normalmente van ligadas a los periodos electorales, a la duración de los mandatos, se estructuran básicamente sobre definiciones de lo productivo local y la habitabilidad. Y por cierto que ahí el polo sobre el cual descansan las políticas de gobierno en términos de sustentabilidad está dado por la gobernabilidad. El concepto que desde la estructura de toma de decisiones se tiene de la idea de sustentar en el largo plazo los procesos de lo local. En tanto que las políticas de Estado son aquellas que tienen duración más allá de un periodo de gobierno, que tienen, digamos, permanencia y que organizan la distribución, las decisiones de distribución y de producción en general y de garantía a la calidad de la vida y del ambiente para la vida. Y estas políticas en relación a la sustentabilidad se construyen obviamente sobre un concepto de sustentabilidad natural tecnológica y se manifiestan en términos de productividad, o sea, procesos económicos, y en términos de habitabilidad. ¿Qué cosa en términos de decisiones se pretende en el mediano largo plazo? Volviendo a pensar nuestros megatemas, para poder verificar la realidad de esos megatemas, deberíamos encontrar algunos indicadores que nos permitieran leerlos. Así, por ejemplo, para el valor de productividad en términos económicos, ¿qué estaríamos necesitando ver? Por ejemplo, podríamos considerar el Producto Bruto per cápita. Está bien, el Producto Bruto es una indicación genérica, típica de las estadísticas. Dicen que cada uno de nosotros tenemos X cantidad de miles de dólares que a veces nunca las vimos, no importa, pero es un indicador. Un indicador, el valor de productividad, es el total del empleo industrial sobre la población económicamente activa.
Y esto está hablando de cuál es la orientación que tiene el proceso en términos de producción, pero también un indicador es el porcentaje de empleo terciario, o sea, en servicios, sobre el total de población económicamente activa. Y esto también nos está hablando de ciudades, hablan del equilibrio encontrado entre producción y servicios. Otro porcentaje que normalmente es otro indicador que se usa para ver el valor de la productividad es el porcentaje de consumo energético industrial sobre el total del consumo general que una ciudad, una comunidad local presenta. En términos de gobernabilidad, ¿qué indicadores podríamos mirar? Por un lado, considerando gobiernos, políticas de gobierno, teniendo en cuenta políticas de gobierno, el total de votos obtenidos por la fuerza que gobierna y por las demás en las últimas elecciones. Pero hay otra indicación que quizás es más interesante, el porcentaje de cuentas tributarias activas sobre la población total local. Esto nos dice cuánta es la capacidad que la población tiene, pero también cuánta es la conciencia que la población tiene en términos de aportar a la gestión de la ciudad. Esto también se manifiesta como porcentaje de tributación per cápita sobre ingreso bruto per cápita. Y acá nos vamos a encontrar con numerosas, al hacer una lectura de este tipo, nos vamos a encontrar con numerosas particularidades propias de, por ejemplo, en el caso argentino, ¿no? El hecho de evadir impuestos, el hecho de no enunciar todos los ingresos, bueno, todo esto va a hacer que el indicador evidentemente se construya de una manera defectuosa, pero es un indicador que habla de cuánta conciencia se tiene, cuánto se contribuye ese capital político que es la gobernabilidad. Otra manera de ver cuánta conciencia hay de intervención en los procesos de toma de decisión es ver el total de población integrada en organizaciones no gubernamentales u organizaciones de base comunitaria sobre el total de la población local. Aquí probablemente nos encontremos con que en Argentina tenemos un número bastante bajo, digamos, esta relación es bastante baja, pero es interesante saber que existen y saber que hay innumerables redes, a veces no publicitadas, no reconocidas, hay una trama muy amplia de ONGs o de OBCs que están funcionando activamente y que contribuyen a estos procesos de la gobernabilidad. En términos de habitabilidad, valor de la habitabilidad, ¿cuáles podrían ser indicadores? Bueno, por un lado, tomar lo que se construye de las estadísticas nacionales, internacionales, el valor, el indicador de desarrollo humano para la población local, que no siempre está hecho, a veces se hace el coeficiente Gini, bueno, hay una serie, pero digamos, el valor IDH, indicador de desarrollo humano, se construye teóricamente anualmente por parte de los gobiernos nacionales, en algunos casos los gobiernos provinciales. Las grandes ciudades, caso Buenos Aires en algún momento lo hacen, Córdoba probablemente tenga algo, pero yo en este momento no lo conozco. Por cierto, un indicador importante es la población, el porcentaje de población por debajo de la línea de pobreza. ¿eh? Esto nos está diciendo cuánto efectivamente está afectando esta situación en línea de pobreza en el ambiente urbano que queremos gestionar. Y también el porcentaje de población por debajo de las necesidades básicas insatisfechas. La otra cuestión interesante en cuanto a valor de habitabilidad es el porcentaje de un valor de un mix de servicios básicos sobre el índice de servicios básicos totales. Por ejemplo, ¿cuántos sectores de la ciudad disponen de un servicio? ¿Cuántos disponen de dos servicios? ¿Cuántos disponen de tres servicios? ¿Cuántos disponen de más servicios? Cuando uno dice cuántos disponen de un servicio, si lo pensáramos en términos de vida, el primer servicio imprescindible es el agua. Entonces, veamos cuánta población dispone del servicio de agua. ¿Toda la ciudad o hay sectores que no tienen agua potable? Cuidado, hablamos de agua potable. El segundo servicio. ¿Cuál es ese segundo servicio en las actuales condiciones de la vida humana y de la vida humana urbana? El segundo servicio es electricidad, que garantiza tantas de las actividades de la vida humana en el medio urbano. Bueno, ¿cuántos sectores disponen de red de conexión
segura a red eléctrica. El tercer servicio, bueno, acá hay disputas, pero el tercer servicio, ¿cuál puede ser? Puede ser el gas, sí y no. Puede ser la cloaca, sería muy bueno. Puede ser la conectividad urbana que garantiza la vinculación de los sectores entre sí también. O sea, por lo pronto vamos construyendo agregados. Seguramente agua nos vamos a encontrar que prácticamente, bueno, no quiero presuponer, pero nos vamos a encontrar con que gran parte de la población está cubierta en términos de agua potable. Y en términos de electricidad, probablemente también encontremos que gran parte de la población está cubierta, aunque si entramos a ver por el lado de conexiones seguras, encontramos que alto nivel de sectores marginales y excluidos no están dentro del sistema. En cuanto a cloacas, ahí vamos a verificar digamos, la limitación de ese concepto de habitabilidad. En cuanto a provisión de gas, también. En cuanto a servicios de otro tipo, como emergencia y demás, bueno, van a empezar a aparecer todos los problemas que a diario vivimos en las ciudades. En cuanto a indicadores del valor sustentabilidad, bueno, hay un indicador internacional de no tan fácil construcción, que es el valor de la huella ecológica, ecological footprint. Es decir, cuánto del territorio, cuánto de, hasta dónde llega la huella de nuestra ciudad en términos de consumos, demandas de materia y energía que no son propias de nuestro medio. Y claro, cuando uno se pone a pensar que estamos consumiendo ananás de Ecuador, bananas de Ecuador o de Brasil, que consumimos mangos de México, o que consumimos mm, pescados del Océano Índico, o que consumimos piel, digamos, pieles sintéticas, elementos sintéticos de China, y la huella ecológica tiene una extensión que lleva a ampliar el territorio de la ciudad como tal. Si todo el mundo tuviera el nivel de demanda y de consumo de los sectores medio y medio altos y altos de la sociedad norteamericana, el famoso American Way of Life, el modo de vida americano, pues necesitaríamos algo así como 6 planetas para poder absorber esa huella ecológica. Evidentemente, estamos mal, tendríamos que repensar el mundo entero. Otro indicador en términos de valor de sustentabilidad es el porcentaje de residuos que se procesan sobre el total de residuos generados. Y aquí evidentemente sí, en nuestras ciudades, en nuestros medios locales, estamos en severos problemas, porque el procesamiento de residuos es mínimo. De ahí los conflictos que tenemos con la disposición final de los residuos. En realidad, deberíamos tender a una política de reducción de residuos y en el límite de una política de residuo cero por recuperación, reciclaje, reaprovechamiento, y no lo estamos haciendo. Otro indicador es el valor de agua, el porcentaje de agua tratada sobre el total consumido. Y también aquí estamos en un problema serio. El agua que ingresa por la red de agua potable termina en la cloaca sin ningún tipo de tratamiento y es volcada al río de manera, a veces, hasta peligrosamente contaminante. Todos conocemos las noticias de lo que sucede con la planta de Bajo Grande, todos conocemos las noticias de lo que sucede por infiltración y contaminación de napas acuíferos subterráneos por falta de adecuados tratamientos de los líquidos de los efluentes cloacales. Finalmente, otro indicador de valor de sustentabilidad es la cantidad de suelo natural valioso que pueda quedar y que es respetado en el total del área urbana. Ese porcentaje que evidentemente es casi nulo en las ciudades. Sin embargo, todavía en Córdoba nos quedan algunos pequeños relictos de bordes de río, algunos sectores de barrancas, algunos sectores de escorrentías naturales que progresivamente son clausurados, son
sometidos a reglas del mercado inmobiliario y por consiguiente van desapareciendo. Bien, con este tema, con esta cuestión vamos a cerrar entonces el tema de políticas urbanas y sustentabilidad. Ustedes van a tener un documento, un texto del arquitecto Fernández sobre estos temas que les pido que vayan leyendo, va a ir acompañando esta cuestión y que van a ir reforzando los planteos básicos que hacemos a través de estas clases grabadas.